Hola, bienvenidos. Este video es una edición especial donde estaremos hablando de Paraguay, sus características, beneficios, detalles inmobiliarios y fiscales. Soy Sara González, broker inmobiliaria de Asunción, Paraguay, y en este canal te brindamos información acerca del sector inmobiliario de Paraguay, en específico su capital, Asunción. Hoy complementamos esa información desde un punto de vista jurídico y legal, de la mano de nuestra invitada de lujo, la abogada María del Carmen Cardoso, experta en extranjería. Bienvenida, abogada, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sara, por la invitación. Encantada de estar acá hablando un poquito, ¿verdad?, de todo lo que tiene Paraguay en cuanto a para inversión, más acerca de lo que sería la residencia, venir a vivir en Paraguay o invertir en Paraguay, ya que como es de público conocimiento que en Paraguay no te obliga a vivir, con 2 días que estés acá es suficiente, y ya para hacer la residencia y luego para seguir el trámite a las demás documentaciones y así también invertir en Paraguay, ¿verdad? Es algo muy bueno que solo Paraguay ofrece. Excelente. Y en conjunto con la abogada elaboramos las consultas que te suelen realizar tus clientes, tus potenciales clientes, que un extranjero que nos ve dice, bueno, conozco Paraguay, ¿cómo puedo hacer? La primera pregunta, ¿qué hace a Paraguay un país atractivo para extranjeros que desean establecerse? Lo que hace que Paraguay sea un país atractivo es su baja imposición fiscal. Como bien sabemos, Paraguay lo máximo que tiene como impuesto es del 10% sobre los ingresos obtenidos acá en Paraguay. O sea que todo lo que generes acá en Paraguay, dentro del territorio, tenés que pagar el 10%. También lo que es bueno saber también es que Paraguay no te exige pagar impuestos si no tenés ingresos acá en Paraguay. O sea, si tenés ingresos en otro país, ya sea en el extranjero o en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, no necesitas pagar en Paraguay por todos los ingresos que nos generas acá. Ah, mira, buenísimo. ¿Y cuáles son las principales ventajas económicas y fiscales de residir en Paraguay? Primeramente, como hablamos de impuestos, como primera cosa, ¿verdad?, lo más importante es que Paraguay no genera el impuesto a la renta global, o sea, a la renta mundial. Entonces, por eso es que no te exigen que vos pagues impuestos, tengas ingreso en otro país. O sea, si tenés ingreso en otro país, no te exigen que pagues acá. Solamente si tenés ingreso en Paraguay. Ok. Eso es muy bueno. Buenísimo. Entonces, solo el impuesto que el cliente declara acá o sus ingresos, o sea, ya viene, se establece. Sí, si tiene actividad económica dentro de Paraguay. O sea, se paga hasta el 10% de impuesto. En el caso que él quiera como que deducir más su impuesto, ahí ya hay formas como que sabemos que es la factura que pedimos en los supermercados o en distintas ya entidades públicas o privadas, pedimos factura y listo. Buenísimo, ese es un dato súper importante también, que a la hora de que uno factura o presente sus ingresos de manera legal en Paraguay, puede ir deduciendo de las compras, de las inversiones que hace a su favor. Entonces ahí va compensando un poquitito. Claro, así es. Buenísimo. ¿Y cómo es el costo de vida en comparación con otros países de América Latina o Europa versus Paraguay? Bueno, y como vemos que Europa es bastante costosa, ¿verdad? Paraguay no es ni un cuarto, pienso yo, de todo el gasto que uno tiene allá. Allá generan impuestos por todo, literalmente por todo. Si quieren, generalmente mis clientes me cuentan y me dicen, mira, que si yo quiero comprar y tener, no sé, una granja, yo tengo que pagar impuestos. O sea, para cada cosa hay un tipo de impuesto. Si quiero abrir una empresa o un emprendimiento, es un tipo de impuesto. O sea, para cada cosa ellos te dan un porcentaje de impuesto que tenés que pagar. Ah, mira, buenísimo. Sí, como atractivo también que Paraguay es como un país que está en desarrollo, está muy abierto a lo que es inversión, negocios. Sí. Y eso lo vemos muy reflejado en lo que es los impuestos, que hay cierta apertura. Y bueno, motiva un poco al emprendedor, el empresario,
a seguir creciendo, ¿verdad? Claro, y lo que te da Paraguay también es una facilidad para poder invertir. En este caso, hablando de residencia, tenemos la residencia temporal y la permanente. Y la permanente netamente es para inversionistas. Ah, mira. O sea, puedes hacer tu residencia ya permanente bajo inversión. Y eso es una oportunidad bastante buena. ¿Por qué? Porque puedes abrir un emprendimiento, un negocio, o puedes comprar alguna inmobiliaria y tener ahí, no sé, agricultura, ganadería, y ya, o sea, no se cierra para las personas que quieran venir a invertir. Y también que es o sea, literalmente Paraguay es el más económico dentro de lo que sería Brasil, Argentina, o sea, Europa, Asia. Es muy barato Paraguay a comparación con otros países. Sí, y en cuanto a la inversión también, nosotros vemos desde el punto de vista inmobiliario que Paraguay empezó este rubro inmobiliario, ponerle hace 10 años, en el 2015, como una ola de crecimiento. Entonces todos los extranjeros también vienen a sumarse a esa ola y van aprovechando ese crecimiento, porque ya sea si compras un departamento, un terreno, Paraguay es un país que está en desarrollo, y con ese desarrollo vos vas adquiriendo la plusvalía de lo que compraste del terreno, porque está creciendo constantemente. Y eso también es de por ahí lo que no se ve, es entrar en el momento justo del crecimiento donde puedas tener ganancias. Y yo creo que ahora es el punto más estratégico de entrar dentro del crecimiento, porque podemos ver ahora con tantos nuevos edificios que se están construyendo, nuevas empresas, o sea, es muy amplio, como decirle, a esto de venir a invertir en Paraguay. Vos invertir en cualquier cosa. Sí, tenés muchas marcas ya instaladas que están llegando, el rubro inmobiliario también creciendo bastante, entonces hay muchas oportunidades de negocio en Paraguay. Así es. Buenísimo, abogada. Y ahora hablemos un poquitito sobre el proceso migratorio. ¿Qué tipos de residencia existen en Paraguay y cuál es la diferencia? Bueno, existen dos tipos de residencia. Uno que ya hablamos, que es por inversión, Sí. que es a partir de $70.000, pero a veces cuando decimos así $70.000 a muchas personas como que le asusta, ¿verdad? Pero eso también se adapta a las necesidades de cada persona, porque o sea, esos $70.000 se puede invertir en un plazo de 10 años. Ah, mira. O sea, te da una facilidad para que vos puedas invertir el total dentro de 10 años. O sea, no es directamente. Buenísimo. Eso es muy bueno. Y en la residencia temporal, que es, se renueva a los 2 años, después de eso puedes adquirir la permanente en el caso que quieras, o también seguir teniendo la temporaria. O sea, y para tener la residencia temporal, únicamente con tu certificado de nacimiento apostillado de tu país de origen y tu certificado de antecedente penal también de tu país de origen. En algunos casos, dependiendo del país, en algunos casos cambian los requisitos, pero es mínima. O sea, para lo que sería residencia temporaria no cambia mucho, no hay mucha diferencia. Sí. Buenísimo. Entonces, el extranjero que viene puede acceder a la temporaria, como primera instancia, Sí. o directamente a la permanente si viene y hace una inversión. Claro, si quiere invertir, yo le recomiendo hacer directamente ya la residencia permanente por inversión. Ah, mira, buenísimo. Sí, ya que te da, se le puede abrir la empresa, se puede ver el proyecto de inversión, o sea, ya hacerlo directo y sin perder el tiempo. Eso es lo bueno de siempre elegir a un profesional, porque el profesional te va a encaminar de qué es lo mejor que puedes adquirir. Y en este caso hay personas que vienen ya con la anécdota que tengo y siempre veo que vienen a hacer residencia temporal, luego había sido, quería invertir, pero la persona que le hizo no le dijo y perdió el tiempo, perdió 2 años. O sea, en tiempo ya es bastante, pienso yo, cuando una persona viene para invertir y esperar, es bastante, porque en 2 años se puede hacer demasiadas cosas. Sí, buenísimo. Entonces ya puede venir y en esa llegada a Paraguay hacer su inversión, ahorrarse tiempo, Claro. y tener la residencia Sí. permanente. Bueno, acá tenemos otra consulta muy frecuente. ¿Cuánto tiempo toma obtener la residencia legal en Paraguay?
Y si es la residencia temporal, con que, bueno, 2 días esté en Paraguay, para empezar, súper bien. Pero el proceso normal es de 90 días para la residencia y de 60 a 90 días para la cédula. Eso es el plazo normal. Pero generalmente se puede hacer un urgimiento en el caso que haya un proyecto para inversión, un proyecto de, no sé, de que la persona tenga algo del por qué quiera sacar antes. Entonces se presenta, se adecua y podemos sacar la residencia mucho más rápido. Ah, buenísimo. ¿Y cuáles son, abogada, los errores más comunes que cometen los extranjeros al iniciar ese trámite de residencia? Bueno, generalmente los errores más comunes son que no traen sus documentos apostillados. Okay. O vienen y quieren hacerlo de forma personal, ¿verdad? Cada uno, o sea, solos, y se encuentran que la realidad no tiene nada que ver con los videos justamente que salen en YouTube o en distintas redes sociales, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque se dan cuenta de que la realidad para hacer la residencia es un poquito mucho, diría yo, más complicada que de lo que dicen en las redes sociales. Ok, entonces aconsejas que sí tengan como una guía. Un respaldo por lo menos, que puedan informarse bien para venir y que no pierdan su tiempo en venir hasta Paraguay y darse cuenta de que no era como ellos vieron, porque tampoco en la página de migraciones hay todo, o sea, no está todos los requisitos. Hubo un caso hace poco de una persona que vino desde México y esa persona vio en internet, ¿verdad?, que necesitaba certificado de nacimiento apostillado y certificado de antecedentes penales apostillado. Sí. Porque en la página no le decía que tenía que traer también su certificado de antecedente policial de su región, o sea, de la ciudad donde él está. Entonces él vino con su antecedente penal y no pudo hacer porque le pedían. Pero en ese caso, por ejemplo, México, en algunas ciudades de México, no emite más la policial, o sea, el certificado policial para poder traerlo, porque solamente emiten en el caso que la persona tenga un antecedente. Ah, ok. Sí. Entonces era mucho más complicado, me contactó a mí, yo le ayudé, hicimos un poder, me dejó, yo fui hasta la embajada de México, a la embajada también de Paraguay, para que me puedan sacar como que una información, un respaldo jurídico para que él pueda llevar. Y pude resolver y ahora él está haciendo ya su residencia. Ah, buenísimo. Entonces, sugerencia para todos los extranjeros que nos ven, que se informen antes de venir un poquito de todos los documentos que necesitan. También en la descripción del video vamos a estar dejando nuestros contactos por si tengan alguna consulta pertinente. Bueno, vengo a Paraguay, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que traer? Porque yo siempre digo, la residencia puede ser, como se ve en internet, fácil, ¿verdad? Pero no, la residencia también, o sea, hacer la residencia se enfoca mucho por lo que uno necesita, o sea, por las necesidades personales que uno tiene, porque no todas las personas pueden estar buscando la misma cosa. Claro. Porque una persona como es nómada digital puede venir, querer la residencia, pero no vivir en el país. Una persona que es independiente económicamente, como te voy a decir, no necesita establecerse en el país porque quiere viajar por el mundo, entonces no necesita como venir a invertir acá, por ejemplo, y podemos armarle un plan para esa persona. Y cuando son nómadas digitales, por ejemplo, si tienen un trabajo remoto y viajan por el mundo, entonces también nos adecuamos a esas personas. Cuando la persona sí quiere venir a invertir, entonces creamos una residencia adecuada a esa persona. Y cuando hacen un trabajo, por ejemplo, de trabajo independiente, entonces también podemos adecuarnos a ellos. O sea, cada persona es diferente, entonces adecuar la residencia y todo lo que se necesita para venir a vivir en el país, o sea, adecuar todas las necesidades básicas a esa persona. Buenísimo. Bueno, identificar también tu perfil, ya sea como inversor, como emprendedor, como si tienes un plan A o B para venir a vivir a Paraguay, comentarle en este caso a la abogada, tengo planes de hacer esto,
Entonces, en base a eso, vos les vas a ir guiando a lo que más le conviene en cuanto a tiempo, gestión y me imagino costos también. Claro, también nos adecuamos a cada persona porque si va a venir a invertir, por ejemplo, ya le armamos la residencia por inversión, le hacemos le armamos la empresa, si quiere una SA ya le constituimos, si quiere una EAS, le armamos la EAS, o sea, como te digo, cada persona tiene necesidades diferentes. Bueno, y ahora vamos a hablar de beneficios legales y prácticos acerca de Paraguay. ¿Qué beneficios se obtienen al tener la residencia paraguaya? Bueno, con la residencia y la cédula paraguaya, que es muy importante, te da los beneficios como un paraguayo más. Lo único que no vas a poder teniendo solamente la cédula es el derecho al voto como extranjero. Pero si haces ya tu naturalización, después de 3 años de residencia permanente, ya tenés el derecho al voto y el pasaporte paraguayo en el caso que quieran. Yo como abogada también tramito el pasaporte paraguayo, la naturalización paraguaya. Y teniendo la cédula te da los beneficios de poder abrir una cuenta bancaria, sí que es muy importante, de constituir empresas, de tener el RUC. Entonces varias cosas varios beneficios que favorecen. Buenísimo. Y como nosotros comentamos en unos videos anteriores, también hablamos acerca del tema. El RUC sería como la persona legal que presenta sus ingresos o impuestos acá en Paraguay. Entonces, si alguien ya tiene la cédula y quiere figurar en el sistema financiero de Paraguay, que ya está generando ingresos, que ya tiene una empresa, para eso utilizan el RUC. Así es, y también para tener un poco más de oportunidades en cuanto a económicas, sí, con los bancos, en el caso de que quiera también hacer algo por inversión, que los bancos le den una cuenta un poco más grande, una cuenta más amplia, porque generalmente en principio generalmente te dan la cuenta básica, y después ya depende de tus movimientos para ir subiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, abogado, este proceso de tener la cédula paraguaya, el RUC, le permite al cliente más adelante escalar en el sistema financiero paraguayo, por obtener créditos, tarjetas de crédito, una atención mucho más VIP dentro de un banco. Y nos consultan también, ¿es posible traer a la familia bajo la misma residencia? Claro, generalmente esa es una pregunta muy común que hacen, que si uno viene con un plan familiar, si es lo mismo, o sea, para un niño o para un adulto. Y en realidad sí es el mismo proceso que el niño. Si es menor de 14 años, no trae su antecedente penal, obviamente, pero solamente trae su certificado de nacimiento, y si viene acompañado con los padres, no necesita traer un permiso, ¿verdad? Pero si solamente le acompaña a uno de los padres, necesita traer el permiso de tenencia del menor apostillado, siempre los documentos, todos los documentos que van a traer, siempre apostillados. Tiene que traer, si solamente viene con un padre. Ok. Y también el proceso es normal para un niño o para un adulto, o sea, el plazo no cambia. Ok, se mantienen los tiempos, sí, entonces. Así es. Bueno, otra consulta nos dice, ¿se puede tramitar también la cédula paraguaya como extranjero residente? ¿Se puede tramitar la cédula como extranjero? Residente. Si soy un extranjero que vine a vivir a Paraguay. Sí, lo que sí es la residencia para extranjeros, que es como te dije, la temporal o la permanente. En el caso que sea la temporal, puede vivir o no vivir en Paraguay. No hay netamente para una persona que viene a vivir en Paraguay. O sea, la residencia temporal te da la oportunidad de venir a vivir o no vivir en Paraguay. Ya depende de cada persona. Buenísimo. Y bueno, ahora hacemos sobre tu servicio profesional, abogado, unas cuantas consultitas, que es lo que nos van preguntando. ¿Por qué es importante contar con una abogada experta durante este proceso? Bueno, primeramente por la seguridad jurídica que brindamos a las personas, también para no perder el tiempo
porque es muy importante el tiempo que uno tiene dentro de lo que es hacer la residencia, porque cada día suma. Entonces, una pérdida de tiempo, por ejemplo, porque no trajiste tu documento o no cumplís con los requisitos que te dice Migraciones para poder presentar, eso ya es una pérdida de tiempo y también de dinero en cuanto a costos. ¿Por qué? Porque en el caso que te tengas que volver a ir a tu país y volver a venir a Paraguay, entonces primeramente nos encargamos de tu seguridad, del costo también, para que no tengas como te voy a decir, costos superfluos que no esté programado dentro de tu viaje, porque sabemos que cuando uno viaja tiene sumamente todo bien detallado, bien ordenado, y a veces si es que venís y de forma imprevista, o como se dice, no se puede improvisar un viaje, y más cuando venís para hacer una residencia. Entonces lo que le brindamos al cliente es una seguridad jurídica, tanto velando su seguridad económica y tanto física y jurídica también. Bueno, tenemos otra pregunta, abogada, que nos dice: ¿qué servicios ofreces como abogada migratoria para las personas del exterior? Bueno, el servicio que ofrezco es, si vienen con su familia, por ejemplo, le ofrecemos la residencia para la familia, ¿verdad? Y también para las personas adultas le sacamos el RUC, le damos la cédula, el carnet de extranjero, también si quiere la apertura de cuentas bancarias, le explicamos un poquito lo que sería cada banco y los requisitos que te exige cada banco, y dependiendo de eso, si quiere una cuenta básica, una cuenta ya como que no solo acá en Paraguay, sino que también si quiere una LLC también. En el caso de que quiera una cuenta bancaria internacional, o sea, como te digo, me adapto a cada persona para brindarle lo que necesita. Y también le sacamos la licencia de conducir. En el caso que quiera seguro médico, también tenemos con las empresas que trabajamos y le vendamos seguro médico. Le hablamos también, le creamos, en el caso que quiera una EAS, una empresa. En el caso que quiera inscribir una marca, que tiene su propia marca, le hacemos la inscripción de la marca. También en el caso que quiera después, ya como te dije, la naturalización paraguaya, ya le hablamos un poquito qué es la naturalización y en qué consiste. Y todo eso, o sea, nos enfocamos mucho en las necesidades de cada persona. Y también en el caso de que traigan niños para vivir en Paraguay, para que puedan entrar en las escuelas, también me encargo de inscribirle en el Ministerio de Educación. Mira. Sí, también eso es importante, que tenga que traer su constancia de estudios de su país apostillado. Buenísimo, o sea, un combo completo. Un combo completo, así es. Súper, desde la cédula paraguaya, la residencia, la licencia de conducir, cuentas bancarias y bueno, en el caso de los niños ya todo lo que sería inscripción dentro del sistema educativo. Sí, así es. Buenísimo. Y otra consulta que nos llegó es: las personas que están fuera del país, ¿pueden iniciar el trámite sin estar en Paraguay? Bueno, en principio que me envíen sus documentos para agilizarles, sí. Mira. Sí, también, pero sacar la residencia sin estar en el país no se puede. Tiene que estar aquí para sacar. Yo lo que puedo hacer es me deja un poder y retirar en representación a la persona. Pero no así como que representarle a la persona para sacar su residencia en cuanto a migraciones, porque en migraciones se tiene que, primeramente que como Interpol, se tiene que tomar los datos, las huellas dactilares, y en migraciones la foto, la firma digital, o sea, completar el formulario, y también para la cédula de igual forma. Entonces no podría yo como que dar mis huellas dactilares por la persona. Se entiende. Entonces, de por ahí, para el que quiera agilizar, ya te puede ir adelantando cierta documentación, pero sí o sí es necesario que venga en una instancia a Paraguay. Así es. Como dijiste, 2 a 5 días más o menos, Sí. Un plazo para hacer todas las gestiones. Y generalmente en 2 días terminamos, 1 o 2 días para la residencia. Buenísimo.
¿Qué diferencia tu servicio de otros que existen en el mercado? Bueno, yo no quiero decir que yo soy mejor que nadie, ¿verdad? Porque siempre quiero que mis clientes me califiquen como persona y también así de mis servicios. Entonces, pero lo que yo puedo decir es que yo me adapto a cada persona ofreciéndole un plan según sus necesidades, y hasta el momento, gracias a Dios, no tuve ningún inconveniente con ningún cliente. Siempre cumplí en tiempo y en forma con ellos. Buenísimo. ¿Cómo garantizas seguridad legal y acompañamiento durante todo el proceso? Bueno, primeramente firmando un contrato, ¿verdad?, de profesionalismo, en el caso para darle una seguridad jurídica a la persona, ¿verdad?, que quiera venir y sepa que firmó un contrato, y en el caso que no cumpla con esa persona me pueda demandar, ¿verdad? Sí. También que entregue un 50% al inicio y un 50% al final ya del pago. Eso también le da una seguridad jurídica a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no entregó la totalidad del dinero, y en el caso que no le guste el servicio puede decir no, gracias, y podemos como que no, o sea, ya no paga su servicio, ¿verdad? Cuando si es que no está conforme. Claro, buenísimo. Nosotros, como trabajamos también con extranjeros, cuesta mucho esto porque son informaciones muy cercanas al cliente. O sea, es tu DNI en tu próximo país, en tu próximo lugar de inversión, es una información muy delicada. Claro. Y tuvimos casos de clientes que en el proceso de la residencia, como son nuevos, llegan y le consultan al primero que venga, ¿verdad? Y bueno, tuvimos casos de clientes que pagaron todo, que no recibieron la cédula, por ejemplo. Entonces que incluso el cliente tuvo que pagar más gestiones para poder sacar esa cédula de vuelta. Entonces ese compromiso también garantiza, valga la redundancia, compromiso entre ambas partes, de que el otro quiere su documento y que vos estás para cumplir también. Así es. Generalmente la preocupación en estos casos es que cualquier persona lo hace y cualquier persona te ofrece un servicio. Por eso es bueno identificar qué tipo de persona estás contratando, porque sucede mucho que muchas personas fueron estafadas, o si no, generalmente lo que te dicen es, no, fulano me cobra, o sea, esta persona me cobra tanto nomás y me es mucho más barato. Pero ¿qué pasa? Que le entregó ese tanto, que la persona recibió el dinero, le llevó a migraciones y después nunca más apareció. Pasa muchísimo. Sí, pasa. Entonces hay que saber muy bien a quién contratar y a quién darle esa confianza. Bueno. Porque es darle confianza a la persona que te está sacando una documentación tan importante como es tu cédula de identidad. Totalmente, sí. Bueno, ahora vamos a casos reales y consejos. Bueno, ¿qué tipo de clientes ayudaste, abogada, y de qué países provienen? Bueno, en cuanto a países, es como digo yo, una ensalada de países. Porque sí, ya muchísimos países. Tailandia, como un país así, wow, porque generalmente le damos la visa, le tramitamos la visa para inversionista, entonces le hacemos la residencia por inversión. También ya tuve personas de España, Alemania, Inglaterra, Rumania, también franceses, o sea, y también de acá, dentro de lo que es Latinoamérica, Venezuela, Brasil, Argentina, muchos uruguayos también, o sea, sí, que vienen a invertir también en cuanto a inmobiliaria, sí. Sí, considero que somos el país más atractivo hoy, al menos dentro del Mercosur, a nivel de costos, precios. Nosotros también trabajamos con varios extranjeros que vienen desde Europa, Polonia, España. Muchos de Polonia, Suiza también. Tengo también clientes de Noruega, Eslovaquia, o sea, sí, países que ni te imaginas vienen a Paraguay. Sí, están mirando Paraguay porque también se destaca mucho que es un país en desarrollo. Entonces, lo que más nos comentan los extranjeros de por ahí es que hay mucho verde, mucha tranquilidad. Y también vale mencionar que Paraguay, en cuanto a electricidad, es un país bastante rico en electricidad, y en cuanto a agua potable también, que acá hay, como que vienen muchos inversionistas para criptominería, que yo también les llevo mucho a mis clientes para sacar el permiso de la ANDE, o sea, el contrato de la ANDE, y todo sumamente, o sea, 100% legal para que puedan minar en el país.
Ah, mira, buenísimo, que es uno de los nuevos negocios Sí. que salió ahora. Sí, lo bueno de Paraguay es eso, que tenés mucha tierra, porque sé que Ujú. ya me pidieron también terrenos para minería, entonces tiene que ser unas dimensiones súper grandes como para Sí. que no molesten los ruidos. Y tiene que estar bastante alejado de las ciudades también, para que no genere esto, una contaminación, ¿cómo te voy a decir? Como una polución sonora. Polución sonora, auditiva y que moleste a las personas que viven cerca, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que tienen que ser adaptadas y adecuadas para que no esté molestando a otras personas y así también cumplir con todo lo establecido en la ley, ¿verdad? En sí no tenemos una ley todavía que avale esto, pero sí unas legislaciones y también unas normas que ya exige Paraguay. Buenísimo, y hablando un poquitito del contexto de Paraguay también, Paraguay está rodeado de ríos, también está en una de las dos represas más importantes a nivel de Latinoamérica, como son Itaipú y Yacyretá. Entonces Paraguay a través de sus ríos genera energía limpia y sostenible, Sí, así es. lo que hace que la energía en Paraguay versus otros países sea barata y tenga en mucho volumen también. Sí, así es. Y también esto hace que el negocio, o sea, la economía sea bastante estable, porque hay que resaltar que nuestra economía es bastante estable a comparación de Argentina, por ejemplo, de Brasil y ahora Bolivia, que se está, ¿cómo te voy a decir? Se está desvaluando mucho su moneda. Sí, Paraguay se mantuvo en un crecimiento sostenido a nivel económico Sí. también y también a nivel político, que esa estabilidad da también una certeza y una seguridad al que invierte. Entonces, eso también es un punto muy importante de Paraguay. Y ahora también que se está abriendo caminos para que podamos tener como que una conexión directa con el Pacífico ya para que puedan, o sea, las mercaderías, las mercancías de como que de distintas cosas que puedan llegar directamente y sea mucho más rápido. Súper, si no me equivoco, creo que es el proyecto del Canal Bioceánico. Así es, sí. Que cruza el Chaco, que es la región occidental de Paraguay. Entonces, Paraguay está empezando su crecimiento Sí. y viene por mucho más. Es un país bastante virgen, por eso es que tiene muchas oportunidades de crecimiento. Buenísimo. ¿Y qué consejo le darías, abogada, a alguien que está pensando en venir a vivir en Paraguay, pero aún tiene dudas? Bueno, primeramente que tiene que analizar si Paraguay se adapta a sus necesidades. Si está buscando un país de baja imposición fiscal, ¿verdad? Que no quiera pagar mucho impuesto, que sea un país, acá la gente es muy agradable, muy acogedora. Tal vez no tengamos, como se dice, mar, no tenemos mar, no tenemos playa con agua salada, Sí. pero sí tenemos playa con agua dulce. Sí. Entonces, en Encarnación, que es una ciudad veraniega, o sea, tiene que ver si se adapta a sus necesidades. Sí, también el clima de Paraguay ayuda muchísimo. No, es un clima más tropical, o sea, Sí. mucho calor, no tantas lluvias, invierno relativamente corto. Literalmente nosotros estos sacos así lo usamos, no sé, 2 semanas Sí. máximo. Y después ya no, hace calor en Paraguay, la verdad. Y si te gusta el calor y te gusta el clima bastante tropical, sí. Y si te gusta la baja imposición de pagar muy poco impuesto, también te recomiendo Paraguay. Sí, bueno, como uno de los beneficios también el costo a nivel de vida. El costo de vida, Súper la accesible. carne paraguaya, Sí. que es una de las mejores que siempre me dicen mis clientes. Sí, que hay mucho cultivo agrícola, mucho ganado. Paraguay es uno de los mayores exportadores también de carne en el exterior. Sí. Entonces se come bien, se come rico y bueno, el clima es agradable también. Hay buen clima a nivel negocios, a nivel política, a nivel economía. Así que es un gran potencial. Te Así agradezco, es. abogada, por el tiempo, por las consultas y de por ahí a la gente que nos ve, si tienen consultas pueden dejarnos en los comentarios. Claro. Vamos a estar dejando también nuestros contactos ahí y bueno, nuestra info de redes sociales por si quieren más información. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chao, chao.